Seguimos nosotros desde acá en esta dinámica de la Escuela Taller de Derechos Humanos. Vamos a hacer ahorita una breve introducción del perfil de la escuela para que los compañeros nuevos que están ingresando conozcan a qué queremos llegar, qué queremos buscar con esa escuela y que conozcan un poco más de la Red PANA también en sus distintas acciones que viene haciendo en el Pacífico Nariñense. Damos la palabra a la compañera de Azul. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Patricia Espinosa y a continuación le vamos a leer sobre el perfil de la escuela. La Escuela de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense pretende generar un entorno reflexivo sobre los acontecimientos del pasado que repercuten en el presente del Pacífico colombiano. En este caso, de la costa pacífica nariñense, produciendo una serie de contradicciones de violenta nuestros derechos humanos y que de esta manera contribuyen a la hostil y actual situación en la que nos encontramos. Al ser receptores de la estructura racista y excluyente del Estado, es nuestra responsabilidad ser rigurosos en el análisis de nuestra realidad para proponer alternativas que permitan reconstruir la memoria colectiva de las instituciones políticas, culturales y económicas que nuestras ancestras y ancestros desarrollaron para crear las condiciones que nos han permitido sobrevivir hasta nuestros días en el territorio. La construcción de nuestra hábitat es una creación de los pueblos del Pacífico que resuelve la adversidad del territorio, pues, entre otros, la agricultura estaba destinada principalmente a la subsistencia y autonomía, en la que solo el excedente era destinado al mercado, y la medicina, que desde el conocimiento ancestral a través de las plantas medicinales, logró resolver las calamidades que aquejaban la salud de la población. Entre los baluartes que hoy resaltamos con mayor importancia es el papel de las parteras tradicionales, los sobanderos y los curanderos de picaduras de culebra. La discusión que genere en este encuentro debe permitirnos hacer un diagnóstico riguroso sobre nuestra actual realidad, ya que las políticas diseñadas desde el Estado-Nación jamás han tenido la voluntad de dar solución a los problemas que hoy padecemos en este rincón del país. Por lo contrario, han sofocado nuestra autonomía, generado falsas ilusiones que desbordan nuestras prácticas culturales diseñadas para generar autonomía. Un caso concreto sería prácticas culturales diseñadas en la orientación que han tenido la agricultura. En los últimos 50 años en la costa pacífica nariñense, donde la propuesta del Estado fue el desarrollo del monocultivo, que transformó nuestro policultivo, que estaba orientado a resolver los problemas de alimentación familiar. Hoy la región está completamente dominada por los monopolios encargados de la compra del cacao, la palma del aceite, el coco, la madera y el cultivo de la hoja de coca como un monopolio ilegal. Este último, en consecuencia de la falta de condiciones históricas y sistemática violación de derechos humanos al padecer instalaciones de las necesidades más básicas, está en esta situación que la Escuela de Derechos Humanos es una apuesta por evaluar los resultados de los planes, proyectos y políticas impulsadas por el Estado colombiano a sus empresarios en el territorio. Nada han dignificado la existencia y mucho menos han generado progreso. Pues lo fundamental, el abandono ha sido total, al punto que permitió que todas las instituciones de la costa pacífica nariñense sean débiles, principalmente la Administración General del Recurso. Esta debilidad, que se agudiza con la presencia del narcotráfico, ocasiona que la alta vulneración de derechos humanos sin precedentes en la historia del Pacífico y en cualquier otro lugar, no solo emerja del actual estatal y posiciones del territorio en el medio de un Estado fallido y de la más cruel que es la criminalidad. En este sentido, es urgente que los líderes sociales, lideresas sociales y defensores de los derechos humanos se doten de los elementos necesarios que, entre otros, faciliten la defensa y protección de sus pueblos.
Ok, compañera, muchas gracias. Seguimos en esta actividad que estamos, pues creo que los compañeros o la compañera fue muy clara en lo que queremos expresar y lo que queremos que se conozca de esta escuela taller de derechos humanos del Pacífico Nariñense y Piedemonte Costero. Eh, este aprendizaje que vamos a tener eh, y esta escuela que va a ser cada 15 días, esperamos que cada uno de los que estamos aquí podamos seguir participando. Sabemos que es un tiempo bastante dispendioso que tenemos, pero el todo es para que conozcamos, sepamos y reclamemos nuestros derechos. Entonces, de los invitados que tenemos el día de hoy, tenemos a nuestro profesor Carlos Alberto Angulo. Él es un estudioso, es un conocedor de todo lo que tiene que ver con, con, con la historia de las negritudes, con la historia del proceder de la lucha de nuestro pueblo. Y entonces le vamos a dar a él la bienvenida y que con su aporte, su conocimiento, nos pueda aclarar muchas cosas que tenemos para que podamos nosotros seguir creciendo como organizaciones, y las inquietudes las vamos a dar para la parte última, es decir, si tenemos preguntas, lo que tengamos, por favor, con cada uno de los facilitadores van a tener el apuntar y puede hacer el diálogo y el poder dar de respuesta más adelante, entonces, o los compañeros que van a participar. Así que, Carlos, muchas gracias y bienvenido. Buena tarde. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Estamos hoy aquí en este diálogo con la intención de ir construyendo en nuestro andar bueno, la idea de este renacer del Pacífico es dar unos diálogos que permitan que nuestra población reflexione el actual momento vivido por en este país, nuestro análisis en antecedentes del que han de alguna manera las actuales condiciones en las que nos encontramos. Unos puntos importantes para analizar. Por ejemplo, actualmente nosotros somos una de las regiones más empobrecidas del continente americano, en las orillas del Océano Pacífico. ¿Cuál es la consecuencia de este hecho? ¿Qué es lo que ha permitido que nuestra gente se encuentre en un nivel de abandono tan profundo como el que actualmente vivimos? Pues para ello necesitamos devolvernos a acontecimientos de la historia, desde el tiempo colonial, el proceso independentista y, por consiguiente, la construcción del Estado-Nación. Entonces, cabe aclarar que una vez se instaura el modelo colonial europeo en América, su método de producción del hombre por el hombre generó una reducción significativa de la población indígena, de tal manera que esto los obligó a pensar en cómo reemplazar a esa mano de obra que estaba siendo prácticamente exterminada. De ahí se inicia uno de los holocaustos más grandes de la historia de la humanidad, la trata transatlántica de los descendientes de africanos, de los pueblos africanos. Después de haberse iniciado ese proceso, de las luchas que dieron nuestros antecesores a lo largo, tanto en
como en los barcos, quedando a la deriva, asesinando a los marineros, ahorcándose, decidiendo no comer, tirándose al mar, todos los métodos que hubieron de lucha para oponerse al sistema esclavista. Una vez llegaron aquí, iniciaron a crear lo que hoy llamamos los palenques. Una de las historias que han podido ser rescatadas entre las muchas que de seguro hubieron fue la de San Basilio de Palenque, y que en estos días se conmemoraban los 400 años del asesinato de Benco Biojó. Esto nos permite, al igual que los que hubieron los palenques del Patía, los palenques que hubieron en Brasil, de Brasil, Venezuela, en todo el continente, nuestro pueblo y trató de construir un escenario de libertad que le permitiera reconstruir su memoria. Uno de los más destacados, sin lugar a dudas, fue lo que ocurrió en la República de Haití, que es el primer lugar en la historia de la humanidad donde los esclavizados logran derrotar a los esclavistas y crear autogobierno que además no se conformó con la libertad de la gente nuestra, sino que además optó por apoyar la independencia latinoamericana. Tanto así que entre los próceres latinoamericanos que recibieron apoyo del pueblo haitiano está Francisco de Miranda, que recibió apoyo de Jacques Dessalines en Haití. Está el mismo Simón Bolívar, que recibió apoyo de Alexandre. Y así sucesivamente. Haití contribuyó. Uno de los momentos más importantes que le dijo, en ese diálogo le dijo Alexandre Pétion a Simón Bolívar: liberá a todos los africanos de la esclavización en las tierras que mis armas liberen. En 1816 le entregó 15.000 armas de la época, pólvora, municiones, una imprenta, dinero, y lo envió acompañado de 300 hombres, que tiempo después diría Simón Bolívar: casi de los 300 hombres que me entregó el pueblo de Haití, casi todos han muerto. Estos hombres solo pueden ser comparados con los que acompañaron a Leonidas, el rey persa, que decidió enfrentarse con 300 hombres de su guardia personal contra uno de los imperios más poderosos de esa época. Sin embargo, esos 300, del cual se hace la película 300, que puede ser exagerada o épica, pero que es parte de un relato histórico que ocurrió. Y pues Simón Bolívar, como un estudioso, conocía ese suceso y manifestó que esos hombres solo eran comparados con los que habían acompañado al rey Leonidas. Tanto así que en la guerra independentista el liderazgo de nuestros antecesores fue decisorio en varias áreas. Por ejemplo, en una de las batallas más importantes, que fue la de Boyacá, que determinó cierto punto a favor por parte de los criollos independentistas, se estaba perdiendo la batalla y en un momento llegó Juan José Rondón con una caballería de lanceros, se rompió el cerco que tenían los españoles y de esa manera puso la balanza de la batalla a favor de los patriotas. En esa batalla, Simón Bolívar, en un momento desesperado de la historia, grita: curso de lo más alto de una montaña hasta donde se encontró con los enemigos, fue ascendido de soldado raso a general, porque ese era el papel del hombre negro en la
en los ejércitos independentistas. Y este lo ascendió a terminar diciendo de esto. 200 años después de la guerra independentista, todavía un hombre negro no ha ocupado en el ejército nacional el puesto de general. 200 años después de aquel momento, todavía un hombre negro no ha ocupado el cargo de máximo almirante de la Fuerza Naval, aunque la Fuerza Naval fue creada por un hombre negro. Es sobre la base de eso que hago esta invitación a que tomemos la iniciativa de educarnos por nosotros mismos, por sí mismos, ya que el sistema educativo no le interesa contarnos la verdad y no les interesa que nosotros podamos percibir de una manera crítica las históricas injusticias sociales a las cuales ha sido sometido nuestro pueblo. Entonces, la invitación de este espacio es que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. El pueblo que no conoce su historia no podrá hacer un análisis del presente tomando como referencia los acontecimientos del pasado, y mucho menos podrá planificar el futuro. Esa es la importancia que tiene la historia para un pueblo oprimido. La historia tiene una gran importancia para un pueblo oprimido. Mucho más importante es la historia para un pueblo oprimido que para un pueblo opresor. Los pueblos opresores tienen mala porque no quieren dar lo deshumanizado que han logrado ser para poder dominar a los pueblos de América. En ese sentido, la invitación que este espacio tome una gran importancia y que nosotros desde donde podamos hagamos todo lo posible por formarnos académicamente, conociendo los detalles de nuestra historia, averiguando con nuestra gente que tenga alguna información, preguntándole a quienes consideremos sabe o piensa o le interesa o tiene material didáctico para ello. Listo, compañero Carlos. Seguiremos más adelante. Aquí lo vamos a tener. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos a seguir en esta dinámica interesante. Igualmente, vamos a ver inmediatamente un video que pudimos hacerlo con él. Este lo pueden encontrar también en la página de Red Pana, por Facebook, también por Facebook Red Pana, y también lo pueden buscar por YouTube. Este video que vamos a hacerlo, vamos a dejar el enlace ahorita para que ustedes lo puedan buscar y también lo puedan compartir a los demás compañeros. Así que en un momento ya va a salir el video y lo podemos observar. Mi nombre es Carlos Adalberto Angulo Góngora, soy del municipio de Tumaco, del Consejo Comunitario Rescate Las Varas. En este momento vamos a tratar de hacer un pequeño planteamiento sobre algunos acontecimientos históricos del país que nos permitan dimensionar el papel y nuestra participación por la reivindicación de derechos históricos de nuestra comunidad en este país. En ese sentido nos vamos a remitir al proceso independentista, dejando claro que mucho antes nuestro pueblo inició lucha por reivindicación de derechos y una férrea oposición al sistema esclavista. En ese sentido, nuestra comunidad propone varios momentos de lucha que contribuyeron a que nuestra gente en este país lograra ir avanzando en ese proceso de exigencias de derechos. Uno de los acontecimientos de mayor importancia que tuvimos en ese proceso fue, sin lugar a duda, nuestra aguerrida participación en el proceso llamado independentista. En ese proceso que se había venido gestando
Mi nombre es Carlos Adalberto Angulo Góngora, soy del municipio de Tumaco, del Consejo Comunitario de Rescate de Las Varas. En este momento vamos a tratar de hacer un pequeño planteamiento sobre algunos acontecimientos históricos del país que nos permitan dimensionar el papel y nuestra participación por la reivindicación de derechos históricos de nuestra comunidad en este país. En ese sentido nos vamos a remitir al proceso independentista, dejando claro que mucho antes nuestro pueblo inició lucha por reivindicación de derechos y una férrea oposición al sistema esclavista. En ese sentido, nuestra comunidad propone varios momentos de lucha que contribuyeron a que nuestra gente en este país lograra ir avanzando en ese proceso de exigencia de derechos. Uno de los acontecimientos de mayor importancia que tuvimos en ese proceso fue, sin lugar a duda, nuestra aguerrida participación en el proceso llamado independentista. En ese proceso, que se había venido gestando por todo el continente, donde nuestra comunidad negra descendiente de africanos había participado en todos los pueblos de América, en todos los países de América que intentaban independizarse en contra del sistema colonial europeo. Particularmente en Colombia, nosotros participamos activamente en los procesos independentistas, aunque tenemos que reconocer que una vez se fueron logrando los avances que permitieron que nuestra gente lograra derrotar a los ejércitos coloniales, la parte que de alguna manera representaba la fuerza política mayoritaria, no en número, sino en el poder económico acumulado, eran los llamados criollos. Entonces estaba por un sector los llamados criollos, estaba la comunidad indígena y estaba la comunidad negra. Los llamados criollos fueron quienes estudiaron en las diferentes universidades europeas y tenían de alguna manera la teoría que explicaba los procesos de emancipación y de libertad que se estaban ofrendando en ese momento. Los que se erigieron como caudillos políticos en ese entonces fueron básicamente los hijos de los españoles que habían nacido en América, a los que los mismos españoles no consideraron ciudadanos en igualdad de condición, sino que los llamaron de alguna manera criollos, quitándoles el mismo estatus de europeos blancos. Eso, entre otras gestiones que se generaron ahí, viene el proceso independentista y a nuestra gente se le hizo una promesa: participad en la guerra independentista y obtendréis de inmediato vuestra libertad. Nuestra gente no lo pensó dos veces, participó en los procesos independentistas, peleando por la lucha que se planteaba para construir el Estado-Nación actual, al punto de que muchas de las epopeyas importantes de ese proceso de lucha fueron escritas con letras de sangre y gloria por nuestros antecesores, cuando Bolívar, en una de las batallas importantes como fue la de Boyacá, le dice a un hombre negro: general, salve usted la patria, al general Rondón. Y este bajó con una caballería de lanceros que tenía, rompió el flanco por donde los españoles tenían mayor fuerza
y los puso a estos ya no a favor sino en contra, de tal manera que ese fue un momento decisorio para ganar esa batalla. Tanto así que las fuerzas especiales del ejército actual en Colombia son los llamados lanceros en homenaje a esa gesta. Toca dejar claro que 200 años después del proceso independentista, los hombres negros descendientes de Juan José Rondón no han logrado ser generales de alto rango en las fuerzas militares y mucho menos los descendientes del almirante José Prudencio Padilla, fundador de la Fuerza Naval Colombiana, no han logrado llegar al grado que llegaron en alguna época donde todavía predominaba el sistema esclavista sus antecesores. Los descendientes hoy en día no han logrado llegar a lo que 200 años atrás había llegado Padilla y había llegado Rondón, como un momento importante para todos aquellos que creen servir y que quieren seguir sirviendo al Ejército Nacional. Deben tener en cuenta que hace 200 años habían hombres negros con un rango político y militar mucho más alto que el que hemos logrado nosotros 200 años después de lucha y de batalla por las reivindicaciones en este país. Se firmó la independencia. Más o menos a 1919 definitivamente. Pero la esclavización no se detuvo ahí. Se quedó hasta 1851, donde los liberales, un presidente liberal, decreta la abolición de la institución esclavista. Algunos de los esclavistas, como los arboledas en el Valle del Cauca o los caicedos en el Valle, lo que hicieron fue vender a nuestra gente a lugares o a países donde la esclavización todavía no se había acabado, como lo es el sector del Ecuador y otras regiones de Colombia donde todavía no se había abolido legalmente y oficialmente el sistema esclavista. Quiere decir que los primeros 31 años de construcción de este país iniciaron con un proceso llamado un proceso netamente esclavista. Se construyó ciertas luchas y batallas y llegamos hasta la Constituyente de 1988, en la que ningún grupo étnico en este país tenía una reivindicación particular como grupo étnico diferenciado en este país. Entonces, los vientos que generaron un movimiento social y político que conllevó a que se planteara la Constituyente de 1991, en el que se discutiría en medio de procesos de paz la necesidad de restaurar una carta que estuviera acorde al tiempo y a las necesidades del pueblo colombiano para transformar el curso de su historia, e incluso en ese proceso que es de ahoritica, de 1991, se continuó dejando excluido a nuestra comunidad. Y si no fuera por el grito desesperado de una gran parte de ese movimiento social que se gestó en torno a la Constituyente del 91, donde ya habíamos logrado tener gente nuestra que había logrado avanzar a nivel académico y que empezó a cuestionar, a organizar, a irse por ríos y por caminos y trochas para tratar de construir esto que llamamos la Constituyente del 91 y exigir que se abriera una ventana que le permitiera a la comunidad nuestra participar en los procesos de exigencia de derechos que conllevaran necesariamente a que nuestra gente fuera un ciudadano activo dentro de la legislación. Se empezó a lograr una articulación como somos un país pluriétnico y multicultural en el artículo 7 y en el 13, que somos iguales ante la ley sin distintos de raza, credo, religión, posición política, posición económica. En esos dos sentidos, hasta ahí nuestra comunidad no era miembro o sujeto de derecho particular en este país a nivel étnico. Y fue cuando, a través de la lucha y la solidaridad con otros sectores como los hermanos indígenas y otros sectores que terminaron convenciéndose de la necesidad de que nuestra comunidad fuera parte de ese cambio político que iba a ser el país, se instaura lo que llamamos el artículo transitorio 55.
A partir de ahí eso le da vida a la Ley 70 de 1993. Y la Ley 70 es lo suficientemente extensa y amplia y ha logrado ciertas reivindicaciones como para ponerme en este momento a especificar cada una de ellas. Lo importante que quiero mencionar de la Ley 70 es que obtuvimos un determinado territorio que siempre lo tuvimos y que siempre fue nuestro, solo que ahora constitucionalmente y legalmente se dice que esta tierra pertenece a este grupo étnico, cosa que hasta antes no se había logrado. Nosotros sabemos que ahora la tierra, más que pertenecer a individuos, pertenece al grupo étnico y que por eso se está planteando la necesidad de revisar los poseedores de mala fe en nuestro territorio, y parte de una reivindicación económica y política que tiene que hacer el Estado-Nación con nuestro pueblo, parte por reivindicar, sanear y permitir que los territorios puedan tener un progreso económico fundamentado en la creencia y en la necesidad de resolver las contradicciones de su sector, de cada comunidad. En ese sentido, se instaura la Ley 70 y a partir de eso se vienen haciendo otras añadiduras, por así decirlo, se piden otras reivindicaciones que van. Entonces tenemos la Ley 70, tenemos 1745, si no estoy mal, que es la reglamentación de los consejos comunitarios. Tenemos las 2 curules por suscripción especial de comunidades negras. Y tenemos la consultiva de alto nivel y tenemos la consulta previa como instancias del poder organizativo de nuestra comunidad que estarían encargadas de contribuir a mejorar las condiciones de vida en el territorio. El Consejo Comunitario en su asamblea es la responsable de la administración del territorio. La consulta previa es una instancia que permite que cuando se vaya a ejecutar un proyecto en nuestra comunidad, esta tenga que ser consultada tanto en el territorio como por medio de la institución creada para ese fin. La consultiva de alto nivel, que es más el nivel que le han dado a nivel de palabra que el nivel político que tiene, ya que ninguna de las instituciones del Estado, ni los ministerios, ni las demás instituciones respetan ni mucho menos reconocen los planteamientos y los acuerdos que se hacen en nombre de la comunidad nuestra para mejorar las condiciones, sino que nos han tenido como un escenario de desgaste, se evapora el tiempo y no se construye realmente los elementos de trascendencia política que necesita nuestra comunidad. Entonces, en ese sentido, y finalmente quiero mencionar algo que me tiene realmente molesto, y es que la suscripción especial de comunidades negras plantea la posibilidad de que nosotros tengamos 2 curules en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, con la intención de que cada una de esas curules pueda permitir la construcción de un partido político. Y esos 2 representantes serían los guardianes de la Ley 70 y de las reivindicaciones de nuestro pueblo en este país. Sin embargo, hasta el momento no hemos tenido ningún proyecto político comunitario que llegue a ocupar esas curules y que se ponga al servicio integral de las reivindicaciones y de las necesidades de nuestra comunidad. Es por ello que nosotros hoy estamos manifestando. Lo que necesitamos es un proceso de organización colectiva que logre convertirse en los representantes de nuestra comunidad en la Cámara de Representantes, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque se ha llegado allá como individuos a espaldas de un proceso que tiene que ser colectivo, comunitario, donde se van a llevar las exigencias de la comunidad a discutirlas en el debate nacional. En ese sentido, lo que finalmente puedo plantear como de gran importancia es que tenemos que darnos la tarea de conocer
una versión de la historia que nos permita, con lujo de detalles, identificar las deudas históricas, las contradicciones que ha tenido este país con nuestro pueblo y el papel que hemos jugado nosotros mismos como miembros de una comunidad que siempre y cuando no esté clara políticamente, no entienda políticamente su importancia en la participación de esa transformación de nuestra sociedad, seguirá como rueda suelta en la Cámara de Representantes y no apostarle a la consolidación de un proceso político comunitario que nos permitiera a nosotros implementar la Ley 70 y cada uno de su reglamentación, cada uno de sus artículos como es. Bueno, compañeros, espero que les haya agradado esta intervención, este video que se hizo con gran esfuerzo, pero todo esto para que estos documentos nos vayan quedando de una vez en la memoria. Estos videos estarán compartidos en la página de la Red Pana, estará compartido en la página de Facebook de la Red Pana también, y también estará por YouTube. Entonces, dejaremos el enlace después de la reunión y vamos a seguir a continuación con otra participante. Vamos a darle la bienvenida y el saludo fraternal a nuestra ñaña María América Ibarbo, que es una gran lideresa del Pacífico Nariñense. Conocemos ya su trascendencia y pues no hablemos más, sino que demos el paso a la compañera. Muy buena tarde, compañera. Muy buenas tardes para todos los ñaños y ñañas, papá chiquito, mamá chiquita, mamá grande, nuestra comadrona de la costa Pacífico. Es una alegría y un gozo de poder dar este paso gigantesco a través de la Escuela de Formación de Derechos Humanos, Red Pana. Hoy nosotros celebramos este gran avance que hemos logrado a través de esta escuela, porque como les digo, estimados compañeros, si hay educación hay libertad, y la esencia de la educación nos toca que partir de nuestra memoria. La memoria nos da la respuesta de toda la necesidad que está sufriendo el pueblo, de todo el atropello que está sufriendo el pueblo. Entonces es importante que todos nosotros del Pacífico sepamos de a dónde venimos y para dónde vamos. Pero hoy nos toca que aterrizar en realidad quiénes somos en el día de hoy, cómo estamos viviendo y cómo está nuestro pensamiento, porque nosotros debemos de meternos al vientre de la memoria para poder recuperar los pensamientos y el lenguaje de nuestros ancestros. Solamente así podemos continuar luchando en nuestro territorio del pueblo afro. Hoy en día, nosotros a través de la Ley 70 se hace un reconocimiento a nivel nacional y a través del convenio 169, que es el acuerdo internacional que nos facilita y nos da la garantía jurídica para poder tener derecho a nivel internacional. Hoy contamos con unos decretos, unos autos, una sentencia que hemos ganado jurídicamente a nivel nacional. En este momento quiero como recordar sobre las estrategias que usaron los esclavizantes, los españoles, cuando fueron a traer los demás negros que estaban en África. Quiero contarles que cuando
los hombres blancos fueron a traer negros en África. Ya había en América Latina, había vivencia de pueblo negro en América Latina. Quiero contarles que uno de los planes, una de las estrategias que ellos utilizaron para humillar nuestros ancestros, para dividir nuestros ancestros y para someterlos a la esclavitud a nuestros ancestros, ellos usaron estos tipos de estrategias. Uno, que a la familia la dividieron. Al papá lo mandaron por un lado, a los hijos lo mandaron para el otro lado y a la mamá por otro lado. Ahí hicieron una división de la familia. Otra estrategia que ellos usaron para debilitar la identidad de nuestros ancestros fue que usaron las tribus, el lenguaje, de tal manera que entre nuestros ancestros negros no podían comunicarse entre sí, porque como cada uno tenían su lengua de diferentes tribus, hubo ese cruce de lenguaje que no se entendía. La otra estrategia que ellos usaron es de cambiar la alimentación. Hoy en día esa estrategia aún se mantiene y más fuerte, porque podemos mirar cuando de nuevamente, después de la Carta de la Libertad de la Esclavitud, después que nuestros ancestros lograron la libertad, nuestros negros quedaron totalmente libres en los territorios para trabajar la tierra. Hoy en día, nuestros ancestros, hoy en día están de nuevamente, los hijos de nuestros ancestros están hoy de nuevamente esclavizados en la mente. Pero quiero centrarme diciéndole que esta estrategia que el hombre español trazaron, hoy en día todos los programas y proyectos que llegaron a nuestro territorio fue a contradecir nuestra cultura, nuestra identidad. La educación no nos ha favorecido para fortalecer esa dinámica propia, ese uso y manejo del territorio, ese respeto a la familia extensa. La educación no ha construido y nunca nos dijeron la verdad. En la materia social siempre nos dijeron que la Niña, la Pinta y la Santa María y Cristóbal Colón fueron que liberaron nuestros pueblos. Pero hoy en día contamos que nos encontramos con la verdad. Y la verdad es que nuestros ancestros fueron los pioneros, fueron los que lideraron esa lucha de la independencia de Colombia. También podemos mirar que por medio de los programas y proyectos, que es el tema productivo, los programas y los proyectos no favorecen de nuestros cultivos propios, como la rascadera, como el naidí, el chapil. No hay un programa que fortalezca esta siembra de nuestro producto alimenticia, medicinal y también artesanal. Hoy en día, a través de esta escuela, lo importante es que entre nosotros nos revisemos si nuestro pensamiento obedece a los pensamientos ancestrales. Hoy en día tenemos que revisarnos que si nuestro lenguaje favorece al lenguaje que se construyeron nuestros ancestros, que es el lenguaje palenque. Hoy nosotros como líderes tenemos que revisarnos si el ejercicio del ser, que todo el tema organizativo, todo lo que es la autoridad propia del pueblo negro, si lo estamos ejerciendo o no la estamos ejerciendo. Hoy en día tenemos que revisarnos si el ejercicio del uso y manejo de los recursos, si en verdaderamente estamos nosotros dándole un buen manejo a nuestro medio ambiente. Si todos los proyectos, todo lo que se hace con la tierra, si estamos sembrando con identidad y si estamos nosotros alimentando con identidad. Entonces, esta escuela lo importante es que nos lleve a la transformación, que nos lleven a fortalecer nuestra dinámica organizativa, teniendo en cuenta la memoria de nuestros ancestros. Hoy en día nosotros tenemos que, en verdaderamente, para poder avanzar, tenemos que agarrar
todas las actividades que ha venido haciendo nuestros ancestros. Créame, estimadas y estimados ñaños y ñañas, la única solución después de Dios está que nosotros agarremos toda esa riqueza de nuestros mayores, nuestros abuelos, para poder seguir construyendo historia que nos permita visibilizar toda esa capacidad de riqueza, toda esa capacidad de pensamiento que tienen nuestros mayores. En la próxima clase, nosotros ya vamos a meternos profundamente sobre nuestra ley 70. La ley 70 es fruto de lucha de hace 500 años. La ley 70 tiene por inicio unos objetos y definición. Ahí donde nosotros vamos a ver, ñaños y ñañas, vamos a mirar cuáles son los objetos y definición que tiene la ley 70 y si nosotros como comunidades negras dentro del territorio, dentro del interior de la organización, estamos definiendo conforme lo que dice la ley 70. También nuestra ley 70 cuenta con cuatro principios. Y esos cuatro principios, nos toca que meternos en esos cuatro principios que dice nuestra ley 70 para ver si lo que estamos haciendo en la actualidad si nivela o aparece o es cierto conforme a los principios trazados de la ley 70. También contamos con el capítulo tercero que se habla sobre el derecho de reconocimiento de la titulación colectiva. También se habla sobre el capítulo cuarto, se habla todo lo que es el tema del natural, el tema de la riqueza de la naturaleza. El capítulo 5 habla sobre todo lo que es el tema de minas, de los recursos mineros. Ahí en la próxima clase vamos a estudiar capítulo por capítulo, versículo por versículo, y eso y todo lo que está contemplado en la ley 70 lo vamos a ir nivelando con el ejercicio de ser que estamos haciendo nosotros, con el trabajo que estamos haciendo nosotros en el territorio. Está el capítulo 7 que es todo lo que es planeación, el capítulo 8 que es todo lo que es lo que el gobierno garantiza, tiene que garantizar recursos para en este proceso como comunidades negras. En el capítulo 8 se habla sobre el derecho de las dos curul que tenemos hacia Cámara. Ahí nosotros también tenemos que revisar es cómo nosotros podemos seguir dándole ese uso y manejo sobre los derechos que ganamos ley 70. Tenemos que seguir luchando y esta escuela, lo importante es que todos nos concienticemos para que nos apuntamos a una unificación de pensamiento, a una unificación de lenguaje que nos lleve con todo y todas y todos empujando en un solo lado la reglamentación de la ley 70. Tenemos que reglamentar ley 70, porque en la ley 70 está todo. Está todo. Si estamos peleando por el tema productivo, en la ley 70 está. Si estamos luchando por el tema ambiental, en la ley 70 está. Si estamos luchando sobre el tema cultural, en la ley 70 está. Si estamos luchando por el tema político, en la ley 70 está. Démosle el valor que se merece la ley 70, démosle el valor de los sacrificios y el esfuerzo que hicieron nuestros ancestros, que murieron en la lucha de la construcción ley 70 y que los que murieron en la lucha en la reglamentación ley 70, y hoy en día muchos mayores se han ido por causa de esta lucha, por valor de la sangre derramada de nuestros mayores, nuestros ñaños y ñañas y hermanos y tíos, papás chiquitos que dieron su vida, fueron crucificados, ellos presentaron su vida como sacrificio a este proceso. Nosotros que hoy estamos con vida, démosle cada día más ese valor. Muchísimas gracias, compañeros del Pacífico, y seguimos caminando sobre un solo pensamiento, un solo lenguaje, en un solo caminar. Cuídense mucho y que el Dios de amor, de paz, siga siempre direccionando nuestra vida y que la sabiduría de nuestros ancestros continúe en nuestra vida. Gracias.
ñaña María Mérita es una mujer que conoce, sabe y ha estado en distintas luchas para que nosotros tengamos este camino a seguir. Nadie más que nosotros mismos, los del Pacífico Nariñense, vas a salir o a tratar de sacar a nuestro territorio adelante. Es decir, somos nosotros los llamados a estar en esta lucha, en esta batalla cada día que estamos prácticamente en este Colombia, que es una Colombia muy racista y que por eso nos tienen excluidos. Pero nosotros y nuestros ancestros nos han enseñado a ser resilientes. Nosotros somos fuertes, resistentes, y por eso tenemos que aprender. La educación es básica, pero la educación que desde nosotros nazca, que desde la educación que nosotros mismos la estemos buscando, estudiando, investigando, porque sabemos que este sistema corrupto de la educación prácticamente que está, lo que nos vienen inculcando es que cada día nuestros hijos, nosotros mismos prácticamente vamos a salir mediocres porque todo lo hacen con base a el diseño del centro del país. Y no es así. Es decir, la verdad es que la historia negra, la historia indígena, hay que contarla desde nuestras raíces y desde nuestras investigaciones. Entonces, le damos el paso a nuestro compañero y a nuestro hermano Jader Alegría, que también nos va a seguir o nos va a dar claridades en algunas instancias también del derecho propio, derecho público y cómo podemos nosotros tener y conocer mecanismos de defensa para reclamar lo que nos pertenece. Muchas gracias, Jader. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Mi nombre es Jader Alexis Alegría, un miembro más de todo este proceso en búsqueda de la reivindicación de derechos de cada uno de nosotros como grupo étnico y como pueblo afro de este departamento de Nariño, de este estado. Básicamente, hoy es el inicio de un proceso muy importante. De cierta forma, el modelo que se ha planteado metodológicamente parece que es más enfocado desde acá a las personas que estamos dando algunos aportes. No, este es un proceso que está en construcción y lo que queremos es que colectivamente, frente a las diferentes experiencias que tiene cada uno de ustedes como líder y cada uno de nosotros, podamos fortalecer y construir un imaginario colectivo de lo que consideramos necesario para poder avanzar. Hoy simplemente lo que estamos dando es unas generalidades frente a los avances que ha tenido este proceso de reivindicación en este Estado-nación como Colombia. Pero sabemos que muchos de nuestros compañeros líderes en cada uno de los territorios tienen mucho conocimiento que son muy importantes poderlos compartir y poderlos compartir para que se consolide ese concepto que queremos nosotros como región. Y no solamente como región, sino como nación, que nos ayude a poder tener mayores argumentos desde nuestro conocimiento ancestral, desde el reconocimiento jurídico y desde las diferentes normatividades que hemos tenido, los cuales nos ayudan a poder avanzar. Básicamente quería que digamos una pequeña reflexión sobre este tema, inicialmente reconocer cómo ha sido todo este proceso, pero además la gran responsabilidad que tenemos nosotros como individuos de poder ejercer hoy efectivamente el rol de sujetos de derecho. Y entender el sujeto de derecho es como una persona que tiene una cantidad de obligaciones y responsabilidades para el cual debe cumplir a esta sociedad y asimismo la sociedad como tal debe garantizarles al menos unas condiciones mínimas y básicas para poder garantizar la subsistencia de una forma aceptable. Y para eso, pues, es necesario recordar que, por ejemplo, todos nosotros tenemos derecho a la nacionalidad, tenemos derecho a libre expresión, a la movilidad, que son cada una de esas cosas que ya conocemos, pero que de cierta forma se nos viene vulnerando. Y se nos viene vulnerando porque la presencia institucional en nuestros territorios básicamente es inexistente.
Y si nosotros reconocemos que somos sujetos de derechos, a la medida que reconocemos eso, podemos exigirle al Estado, podemos exigirle a las instituciones el restablecimiento de cada una de las vulneraciones que se viene presentando. Y aún más, que creo que sería el imaginario más fuerte, es que finalmente nosotros podamos estar allí, en esos escenarios donde se toman las decisiones, que es básicamente que todo este proceso lo que está buscando es eso, que nosotros podamos tener la posibilidad de estar en esos escenarios donde se tomen las decisiones, como lo decía el compañero Carlos. Nosotros tenemos una curul en la Cámara de Representantes, 2 curules, y estas curules son de mucha importancia para la incidencia política, política frente a la construcción de políticas públicas nacionales y sectoriales, y además para la construcción de un movimiento político que nos incluya y nos fortalezca a nosotros como pueblo negro. Y nosotros hablamos como pueblo negro, pero también debemos hablar de todos los grupos étnicos, porque a medida que nosotros podamos hacer con nuestros compañeros mayor cohesión social, la incidencia va a ser mayor y mejor. ¿Y esto qué va a significar? Que nuestros territorios, que históricamente han sido abandonados, hoy puedan tener mayor presencia y bajo el podamos realizar. Sin la vía de hecho, desde todo lo que vamos a hacer, desde lo político, desde el sano relacionamiento, podamos avanzar para que nosotros podamos mejorar e incidir en nuestros mismos proyectos de vida que tenemos. De forma muy personal, sí me gustaría escuchar a algunos compañeros qué aporte tienen del tema, ya que hoy es el inicio de un gran proceso. Tal vez estamos mirando esto como una escuela donde nos vamos a encontrar cada día, a cada 15 días, pero no. Eso nos va a ayudar a que empecemos a reflexionar. Y en nuestro territorio salimos de estos encuentros y vamos a nuestro territorio y empezamos a mirar con otros ojos, porque muchas veces las necesidades están allí, las posibilidades están allí, pero simplemente como ya se nos volvió normal, muchas veces nosotros la pasamos por desapercibido. Hoy debemos mirar todo esto como una posibilidad de nosotros mismos empezar a analizar y ver en qué condiciones estamos y a dónde queremos llegar. Los responsables de todo esto somos nosotros. Sabemos que, por ejemplo, en cada uno de los municipios hay personas que tienen muchas capacidades, muchas habilidades y que a la medida que nosotros podamos unir, podemos sacar esto adelante. Entonces, esa es la pequeña reflexión que quería hacer. No sé si los compañeros, digamos, para que no se nos vuelva pues muy amplio, en el municipio, sabemos que en el municipio de Barbacoa está el compañero Giorgi, hay compañeros en el Charco, en Atola, Mosquera, Magüí, Roberto, en el Piedemonte Costero también hay un proceso muy avanzado. Entonces sería bueno también escuchar cuál es el pensamiento que tiene cada uno de ustedes. Así es, compañero Jader. Ñaño, muchas gracias por esas palabras que realmente nos alientan a seguir en esta dinámica de aprendizaje para que podamos sacar adelante cada uno de esos procesos que venimos llevando desde nuestros territorios. Y realmente, creo que el conocimiento nos va a hacer libres. Entonces, la idea es que desde cada uno de los municipios o de donde estén actualmente reunidos, puedan hacer sus preguntas. Aquí contamos con los compañeros, con los 3 compañeros panelistas, y pues para aclarar alguna duda que se tenga, aquí lo vamos a tener para que podamos despejarla en ese momento. Entonces, le damos el paso a alguno de los facilitadores o de las demás personas que estén conectadas para que puedan hacer sus preguntas. Muchas gracias.
No, compañeros, no sé, al parecer los compañeros no tienen preguntas. Pues le haremos desde aquí una pregunta al compañero Alberto Angulo Góngora para que él pueda darnos las respuestas. ¿Por qué la ley 70 no ha podido ser reglamentada ni implementada? ¿Qué está sucediendo? Es decir, ¿qué debemos hacer desde el ejercicio nuestro o a quién le corresponde que eso pueda fluir y que realmente en los años venideros la ley 70 sea nuestra principal herramienta, pero que esté bien con todos los artículos y todos los reglamentos de una vez y podamos nosotros trabajar con ellas? Bueno, lo primero es que lo primero que hay que tener en cuenta es que una comunidad organizada se empodera. Y hay que tener en cuenta algo bien importante. La democracia siempre plantea que gana la mayoría. Entonces, cuando hay dos ideas en una verdadera democracia, se somete a elección y se supone que el sector que tenga mayoría impone su punto de vista. Pero también hay que entender que una minoría organizada, un sector minoritario organizado, puede tomar el poder. Por ejemplo, si nosotros decidimos, haciendo uso de las reivindicaciones jurídicas que hasta ahora tenemos, armar una lista que logre tener las dos curules de comunidades negras a la Cámara. Luego de esa lista, nos dedicamos a organizar a nivel municipal, en todos los departamentos y en todos los municipios donde nos encontramos, a nivel municipal y departamental, una lista que va a ir a ocupar cargos de consejo, asamblea, alcaldía y gobernación. Por lo menos en los lugares donde nosotros somos mayoría. Y en los lugares donde no seamos mayoría, vamos a tratar de tener unos cargos que sean equivalentes al porcentaje de gente que tengamos. A los que en los municipios donde podamos tener dos concejales. Hay que dejar claro que no solo basta con elegir, sino que también se tiene que hacer un trabajo de exigencia, que el que está en el cargo debe asumir una responsabilidad con la comunidad y debe cumplir lo acordado y pactado con la gente. En ese sentido, nuestra comunidad, 4 años después, para la próxima elección, puede tener una lista al Congreso de la República, una lista a la Cámara de Representantes y un candidato presidencial. En este momento podríamos hacerlo, podríamos tenerlo porque tenemos 2 partidos por comunidades negras que tienen la capacidad de inscribir una lista al Congreso de la República, una lista a la Cámara y un candidato a la presidencia. Nosotros como comunidad, si nosotros hiciéramos eso y lográramos recoger 1 millón de votos, que es uno de los retos que hemos venido hablando con algunos compañeros. El día que nosotros lleguemos a un nivel de organización política en la cual podamos sacar 1 millón de votos en la Cámara de Representantes, 1 millón de votos en el Senado, entonces nosotros vamos a tener una bancada afro con 15 senadores, con 10, 12, 15, 20 representantes a la Cámara. Pero sobre todo, tal vez no nos alcance como comunidad para tener un presidente, pero si nos unimos con otras comunidades empobrecidas, como son nuestros hermanos indígenas, como son el pueblo ron, como son la gran mayoría de excluidos del pueblo colombiano, podríamos tener un gran número
una votación bastante amplia a la presidencia. Pero entonces no nos vamos tan allá. Vamos a suponer que nomás sacamos 1 millón de votos. El candidato presidencial nuestro saca 1 millón de votos. Si el candidato presidencial nuestro saca 1 millón de votos y la diferencia entre los dos candidatos que vayan a segunda vuelta no es de más de 1 millón, no es de más de 2 millones, quiere decir que nosotros podríamos elegir el próximo presidente. O sea, siendo un sector, entre comillas, minoritario, podemos elegir el presidente, pero si tenemos un nivel de organización política que nos permite analizar los momentos políticos, las coyunturas políticas y actuar como un jugador de sí mismo sagazmente. Y creo que esto es lo que tenemos que hoy empezar a pensar. Nosotros como comunidad tenemos realmente un amplio y vasto territorio, un territorio que tiene las mejores condiciones para desarrollarse en este país. Nosotros tenemos una cantidad de tierra increíble. Solo el departamento del Chocó dice que tiene más o menos 3.200.000 hectáreas de tierra correspondientes a la comunidad negra. Solo el departamento del Chocó. O sea, nosotros podríamos ser incluso como país un país mucho más grande que más de 50 países en el mundo serían más pequeñitos que nosotros. Pero además de eso, si usted se pone a pensar bien, nosotros somos el pueblo que contribuyó a desarrollar el capitalismo de los Estados Unidos, uno de los países más ricos del mundo. Nosotros somos el pueblo que contribuyó con su trabajo a desarrollar un país como Canadá. Nosotros somos los que con nuestro trabajo hemos construido y hemos contribuido a desarrollar países como Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México. En todos esos pueblos, todos esos países grandes de América, en todo el continente, nuestro pueblo estuvo trabajando para construir. Entonces, cuando uno se atreve, por ejemplo, a hablar de independencia, que sería la otra discusión, como pueblo tenemos dos opciones. O nos organizamos políticamente bien dentro del régimen en el que estamos, para tratar de ocupar puestos de importancia y de poder administrativo y jurídico que nos permitan determinar las políticas que se desarrollarán en nuestro territorio, o nos toca independizarnos. Esos son los dos caminos. El camino es la organización política para obtener el poder que nos corresponde o la independencia. En ese sentido, cuando un ejemplo de independencia, lo primero que sucede es que la gente que no tiene ninguna formación y que lo que hace es, por el contrario, es aparentar que tiene formación, siempre va a decir que es imposible la independencia. Siempre va a decir que cómo vamos a hacer para obtener medicina. Siempre va a decir que cómo vamos a hacer para hacer carretera, que cómo vamos a hacer para hacer puente. Hoy en día nuestra comunidad tiene un profesional en cualquier área del conocimiento. Y lo único que nos hace falta a nosotros como comunidad es organización, unidad y lucha. Si nosotros centramos hoy nuestras capacidades en ver cómo podemos organizarnos y hacer una propuesta, bien sea a este país o a nuestra comunidad, entonces será contundente. Hemos escuchado por último, finalmente, hablar de algo que llaman el pacto histórico. Y para el pacto histórico voy a dejar un solo planteamiento que debe ser tomado en cuenta o que por lo menos nos permita hacer alguna reflexión. En países como Venezuela hicieron en alguna oportunidad un pacto histórico que fue el pacto de Punto Fijo, donde las élites venezolanas se pusieron de acuerdo para repartirse el país. Eso ha ocurrido también en países como Colombia, donde hubo un momento en el que los liberales y conservadores se pusieron de acuerdo para repartirse el país. Ha habido pactos históricos en Brasil, ha habido pactos históricos en Argentina, ha habido un momento, casi todas las naciones latinoamericanas han habido momentos en el que se discute la necesidad de parar la violencia y de contribuir a un proyecto político que permita estabilizar la sociedad
y crear condiciones para el desarrollo de la nación. Lo que ha venido pasando en todos esos momentos y todos esos pactos históricos es que han sido pactos históricos construidos entre la gente que ha estado en la estructura del poder de una o de otra manera. Quienes hoy promueven el pacto histórico no han estado en su gran mayoría en la administración del poder público, no han sido presidentes, pero la mayoría de ellos han sido representantes a la Cámara, senadores que han estado en la oposición del gobierno y de alguna manera ellos hacen parte de la estructura en el país. Si vamos a hablar de pacto histórico, tendríamos que construir la fuerza, la raíz y la mayor fuente de voluntad y de esperanza del pacto histórico tiene que ser una convención que incluya a los que históricamente han estado excluidos en este país, a todos los que históricamente han estado excluidos. El pacto histórico tiene que tener una reivindicación de género que nunca antes ningún otro sector haya tenido. No va a bastar con el 30% de mujeres para el pacto histórico. No va a bastar con un negrito para que no digan que somos racistas. No va a bastar con un indígena para que no digan que somos racistas. No va a bastar con un campesino. No. Al pacto histórico tendríamos que ir como comunidad. Y la comunidad negra tiene que como mínimo instaurar un programa de 10 puntos. La comunidad indígena tiene que proponer un programa de 10 puntos como mínimo. La comunidad campesina, los empobrecidos, la comunidad rom debe colocar su programa, un programa en el cual el Estado colombiano, que se derive del pacto histórico, se compromete a hacer una inversión que debe permitir que esas comunidades que han estado históricamente empobrecidas den un verdadero salto adelante. Si de lo contrario, el pacto no será histórico y se convertirá en un eslogan publicitario más. El pacto histórico tiene que ser profundamente incluyente y debe fundamentar esa inclusión entre los sectores históricamente oprimidos. Finalmente, creo que nuestra comunidad solamente le hace falta unidad, organización y lucha. Pido la palabra. Listo, muchas gracias, hermano Carlos, por sus palabras. Realmente escucharlo, usted a uno lo anima a seguir adelante, créanlo que pensar diferente no es una forma para que este país nos excluya. Pensar diferente es que nosotros queremos transformar nuestro territorio desde nuestra cosmovisión. Entonces, lo La que usted palabra. dice es totalmente de acuerdo. Tenemos que ser incluidos en cada una de las decisiones que se tomen y desde, si se arma algo, un cuento político, por decirlo así, pensando en la gente de los territorios, pensando en la Colombia profunda, se debe tener en cuenta. Desde ya Aló, la palabra la pide Carmelito. ¿Qué pasó? Aló. Hola, Nilson. Aló. Hola. Hola, Nilson. Cayó la red.
Aló, ñaño. Ay, señor, acá. ¿Quién? No fue el hermano. Aló, ñaño Nilsson, aquí estoy. Pido la palabra. Conectó ñaño Nilsson. Carmelito va a tener que tomar la palabra y que escuchemos lo que estamos escuchando. ¿Veo? Aló, ¿sí me escuchan? Aló. Sí, le escuché. Bueno, yo quiero saludarlos a todos y a todas, hombre. Mandarles un abrazo de un hombre negro del Pacífico cimarrón. A todos y a todas. Y qué interesante conversatorio en esta escuela de formación Despertar del Pacífico. Es muy interesante la conversación que llevaba el compañero Carlos después de la compañera emérita. Yo pienso que este conversatorio es demasiadamente interesante. Yo quería averiguar o preguntar cuándo volvemos o sea, cuándo se reinicia el taller, porque pensaba que hoy íbamos a tocar el tema fue más avanzado de Ley 70, pero me pareció muy interesante haber empezado desde esa reivindicación. Me parece muy interesante. Sí sería interesante al compañero Carlos que nos diera un poquito de ilustración frente al tema de la gobernabilidad histórica en Colombia, ¿no? Es muy importante hacerle entender a la sociedad que esa es nuestra tarea, decirle a la sociedad quiénes nos ha gobernado en Colombia a través de la historia. Es muy importante en ese marco de la Ley 70 y de la esclavitud que se habla, también es importante explicarle a la gente quién fue que hizo la esclavitud, a través de quién, por qué. Y lo otro es quién nos esclavizó, quién son los herederos de la esclavitud en Colombia. Es muy importante también decirle a la gente quién son los herederos de la esclavitud. Porque yo el otro día manifestaba a la compañera Elsie, y le decía yo, es que en Colombia el problema es que aquí hay unos sectores que no han gobernado. Y esos sectores, por ejemplo, los negros no han gobernado en Colombia, los indígenas no han gobernado en Colombia, los pobres no han gobernado en Colombia, les decía yo, pues y la izquierda tampoco ha gobernado en Colombia, les decía yo. Entonces sí es importante hacerle entender a la gente, a la sociedad en su conjunto, quiénes nos han gobernado, cuáles son los sectores que nos han gobernado a través de la historia. A mí me gustaría que el compañero Carlos, que tiene mucha información al respecto, nos diera una ilustración de quiénes nos han gobernado en Colombia a través de la historia y quién nos esclavizó y quiénes son los herederos, es decir, descendientes de esos esclavistas que siguen sosteniendo su pensamiento esclavista. Yo pienso que así como nosotros hoy estamos descubriendo la historia y sabemos que nos trajeron de África y que nos esclavizaron y que queremos salir verdaderamente de esa libertad real, porque hoy no gozamos de ella, no la tenemos, es muy importante también que se le cuente a la sociedad quién nos esclavizó y quién son los descendientes de esos esclavistas. También es importante por qué nos esclavizaron y por qué quieren seguir con ese sistema dominante esclavista. Yo sí quiero pues que esto se lleve hasta allá porque es muy importante en esta formación tener todas esas cosas muy claras porque la gran mayoría de la sociedad
hoy escuchamos hablar sobre la esclavitud, pero hay muchas cosas así no tan grandes que no las tenemos tan claras. Entonces me gustaría que el compañero Carlos nos ayudara con esa circunstancia. Lo otro también es que es muy importante entender que la colonización y que nos explique la colonización, qué tan efecto tuvo en el negro en Colombia y que por eso vemos hoy negros muy domésticos, igual que en esa historia también de esclavitud, en ese trasegar perverso para nosotros, hubo mucho negro que la colonización le afectó muchísimo y eran negros muy domésticos. Y hoy lo que estamos viendo es que nuestros negros, en su gran mayoría en el ámbito políticamente hablando, están cayendo arrodillados al lado de nuestros esclavistas solamente por una propuesta económica, que es lo que está pasando especialmente con las curules de circunscripción especial de negritudes. Muchas gracias. Bueno, dando una respuesta al compañero Carmelo, lo que estábamos tratando de organizar aquí va a ser un grupo de WhatsApp que nos permita enviar algunos audios y en el que se puede ir resolviendo algunas de las preguntas y algunas de las propuestas que él hizo, ¿no? Porque son temas que hay que hilarlo suave y que requieren cierto tiempo. Yo podría asumir el compromiso de hacer algunos audios con el compañero Nilsson acá y compañero Hader, hacer algunos audios y enviarlos al grupo. Creo que aquí con Nilsson se van a poner de acuerdo para hacer el grupo de WhatsApp y poder hilar más para dar una respuesta que no sea apresurada, que sea más de tipo reflexivo, que sea vaina que permita entender y dimensionar de manera sencilla algunos acontecimientos que son en cuanto a una pregunta que me estaban haciendo, continuaría diciendo que nosotros debemos partir del principio de organización. La primera tarea de la organización política comunitaria es producir su propia comida. O sea, la primera tarea, la principal prioridad que tenemos como comunidad hoy en día es producir nuestra propia comida. En ese proceso de producción de nuestra propia comida, debemos rescatar instituciones heredadas por nuestros ancestros que nos permitieron a nosotros transformar la realidad del territorio, construir territorio, y eso es la mano cambiada, la junta, la minga, como elementos de producción que permitieron transformar la realidad del territorio. Por ejemplo, hace mucho tiempo nuestra gente cuando iba a hacer una casa, todos los vecinos estaban ahí ayudando con ese día, el día de la parada, el día de la armada, el día de hacer el techo. De ahí, después que se la paraban, le ayudaban a parar la casa y le ponían el techo, el tipo de ahí para allá, la familia iba terminando su casa, ya las paredes las terminaban ellos. Y ellos casi siempre se enfocaban en hacer el piso y el techo. Ya el resto le tocaba al individuo terminar su casa. Eso está muriendo. Y nosotros necesitamos rescatar eso. Por ejemplo, nuestra gente hace 50 años tenía soberanía en el consumo del arroz. Tenía soberanía en el consumo del maíz. Tenía soberanía en el consumo del huevo y del pollo, el pato, el pavo. Teníamos soberanía en el consumo de los productos del mar. Nosotros hoy en día tenemos una fuerte dependencia de alimentación. Y esa fuerte dependencia es la que ha generado uno de los momentos de mayor debilidad para nuestra comunidad. Por ejemplo, ahora que vino la pandemia nos dimos cuenta lo frágiles que nosotros estamos al haber permitido que el gobierno nacional, que el Estado nos convenciera
de fundamentar nuestra producción en monocultivos y alejarnos del policultivo, que era el que satisfacía nuestro pancoger y nuestra alimentación comunitaria y personal. Entonces, creo que la primera tarea que hoy tenemos como comunidad, es la producción de nuestra propia comida. Y en ese proceso productivo debemos echar a andar, a recuperar las instituciones políticas que ayer nos permitieron construir comunidad, como es la minga, como es la junta, como es la mano cambiada, como es todo el compadrazgo, todo este tipo de métodos y de formas que utilizamos para producir sin dinero. La solidaridad con la semilla. Necesitamos que vuelvan a ver los guardianes de la semilla, las guardianas de la semilla. Necesitamos que volver a recuperar las semillas criollas de los productos alimenticios. Necesitamos volver a crear las condiciones básicas para sobrevivir en el territorio sin salir del territorio y sin la ayuda de otros procesos productivos. En ese sentido, por el momento voy a dejar ahí. Quedo comprometido con la idea de hacer el grupo. Hagamos un grupo de WhatsApp que permita ahondar y profundizar estos temas. Yo personalmente me ofrezco porque esto para mí es un placer participar y contribuir y devolver lo que algunas personas con su tiempo sembraron en mí al ofrecerme información de este tema. La información que me ha permitido a mí construir mi orgullo propio, que me ha permitido percibir de una manera crítica las históricas injusticias sociales en las que hemos vivido como pueblo, que me ha permitido construir el carácter que tengo como hombre y la esperanza que tengo como miembro de este pueblo y de esta comunidad en la que uno cree. Y hay algo que finalmente también quiero manifestar, es que uno defiende con el alma y con la vida solo lo que entiende y conoce con una profunda dimensión de lo que realmente significa. El territorio solo se va a defender cuando uno entiende la magnitud de este. El territorio que nos heredaron nuestros antecesores, independientemente del que nos han quitado por artimañas jurídicas, económicas o por motivos de la guerra, representa el pedazo del planeta que nuestros antecesores le arrebataron al sistema esclavista para construir un lugar donde nosotros pudiéramos vivir como hombres y mujeres libres sobre esta tierra. Es por eso que el territorio se defiende, es por eso que el territorio no se vende, es por eso que el territorio no podemos permitir que lo contaminen. Y si el Estado una vez lo contaminó fumigándolo con veneno, nosotros como comunidad debemos hacer todo lo posible para que no vuelvan a envenenar nuestro territorio. Y hoy, más que nunca, estamos abocados a algo que es fundamental. La primera tarea de un proceso revolucionario es producir su propia comida. Si ustedes ven al pueblo venezolano, es la prueba que tenemos en el siglo XXI de que un pueblo que no tiene soberanía alimentaria no puede hablar de revolución, no puede cuestionar al establecimiento, no puede oponerse al poder del imperialismo, porque el imperialismo intentará matarlo de hambre. Es por eso que debemos dejar claro que la primera tarea de nuestra comunidad en este momento de la historia es producir nuestra propia comida. Si no somos capaces de producir nuestra comida, jamás podremos exigir nuestros derechos, porque las oligarquías estarán dispuestos a matarnos primero de hambre que a entregarnos el derecho que nos corresponde a vivir dignamente en este país. Entonces, la primera tarea de la organización política y de la lucha es producir la soberanía alimentaria de la costa del Pacífico, la soberanía alimentaria de las comunidades. Muchas gracias. Ok, listo, mi hermano Carlos. Creo que es importante lo que
está haciendo, lo que usted dijo, nos aclara mucho. Yo quiero compartir a los compañeros que están de las regiones que nosotros vamos a compartir algunas ayudas didácticas. Vamos a compartir una cartilla. Es una cartilla muy amplia que habla de todo un poco, lo concerniente con derechos humanos, ley 70, del apartheid. No sé si ustedes conocen ese término, es bueno que lo conozcan, y saber cómo construir también nuestros anhelos, nuestros sueños, y que sí somos capaces de nosotros salir adelante desde la región. Ya nadie más va a ir a nosotros a salvarnos y ayudarnos, somos nosotros que vamos a hacer nuestros propios castillos, nuestras propias casas, porque nosotros somos los que vivimos en el territorio. Nosotros no tenemos que tener mansiones, no, mi castillo es mi hogar, y este es mi hogar, de ahí está mi fortaleza, y esto es lo que vamos a defender. Entonces, está la página de Facebook, está la página de WhatsApp, vamos a crear el WhatsApp de este grupo. Ya el compañero Carlos, los demás compañeros que quieran aportar, van a tener la oportunidad de enviar sus videos, sus audios, y podamos conocer y podamos darle a estos jóvenes y a muchos compañeros que están aquí estas enseñanzas, decir que sí podemos nosotros mejorar nuestro Pacífico desde nuestro quehacer diario. Entonces, el compañero Carlos, siga, compañero Carlos. Vea, si les parece pertinente, podemos aprovechar para, no sé, creo que con este medio podríamos incluso tratar de organizar un programa muy parecido a este, en el que nos viéramos una vez a la semana y nos pongamos todos de acuerdo, aparte de lo que se haga por el WhatsApp, y se pueda compartir y profundizar en diferentes temas. Por ejemplo, yo creo que no basta simplemente con decir que hay que producir la comida. Hay que dar toda una discusión sobre los beneficios, sobre las necesidades que hay de producir su propia alimentación. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, en este momento el mundo está más capitalista que en cualquier otro momento de la historia, al punto que hay empresas que venden venenos como alimentos, y que son incluso empresas que tienen negocios de, por ejemplo, la empresa Bayer produce todos los agroquímicos, agroinsumos, como glifosato y todos los venenos estos, produce semillas modificadas genéticamente y produce medicamentos. Entonces, si uno no se alimenta bien, si uno no se alimenta con un producto limpio, sano, natural, pues lo más seguro es que se enferma. Entonces, usted termina siendo esclavo de una multinacional que primero te enfermó con el alimento que produjo, y luego supuestamente te termina de enfermar más con el medicamento que te va a vender. Entonces, hoy las comunidades tenemos que recuperar la producción de alimentos, además porque el monocultivo es considerado el sistema feudal del siglo XXI. Nosotros en Tumaco, por ejemplo, tuvimos una producción de cacao como para salir de la pobreza. Yo soy nieto de un hombre y nieto y hijo de un hombre, de dos hombres que produjeron todo el cacao del mundo. O sea, mi abuelo estaba entre los mayores productores de la vereda de San Luis Robles. Yo vi en la casa de mi abuelo más de 20 bultos de cacao por cosecha. Ese era el promedio de su producción. Y él se demoraba 15 días vendiéndolo en Tumaco. Se demoraban 20 días vendiéndolo en Tumaco. La Lúcar nunca tuvo la decencia ni siquiera de montar una cafetería donde los campesinos pudieran tomarse un chocolate. La Lúcar nunca entregó un par de botas, una camisa, una gorra, un calendario de la Lúcar de la Nacional de Chocolate. Fueron dispuestos a ponerse de acuerdo entre la Lúcar y la Nacional
para hacer oligopolio y comprarle el cacao a nuestro precio. La empresa palmera llegó a Tumaco hace ¿cuántos años? La palmera le ha entregado al pueblo de Tumaco expropiar y robarse las tierras de los campesinos que estaban ubicados en el sector donde ellos llegaron inicialmente. La empresa de Triple que llegó a Tumaco, ¿dónde estuvo el Estado para respaldar a esos obreros que no fueron legalmente indemnizados por esa empresa, sino que estuvieron trabajando y cuando estos se fueron los dejaron los fierros viejos y los dejaron a muchos de ellos enfermos y jodidos sin pensión? Y así sucesivamente las empresas atuneras, se ha deteriorado el tema de la pesca, se ha deteriorado el tema de la agricultura y en medio de todo eso hemos llegado al monocultivo de la pesca, que además de ser otro monocultivo en el que quien compra define el precio, también se convierte en un producto que genera una violencia impresionante. Entonces, hay que analizar todo el contexto de nuestra sociedad desde los acontecimientos históricos. Por ejemplo, entre los esclavistas de Colombia que todavía están en el poder está Paloma Valencia, los Arboledas de Popayán. Esas son gente que representan al sistema esclavista histórico. Los Caicedos de Cali. Están los Uribe, están los Samper, están, o sea, todos los apellidos que tiene nuestra gente en este país, que no se parecen a los de la selección de Nigeria, a los de la selección de Camerún, a los de la selección del Congo, son apellidos esclavistas. Y por consiguiente, cuando encuentras en la estructura del poder a una persona con ese mismo apellido, no se confunda que no es su pariente, ese es su esclavista. Ayer nos lo colocaron, su apellido nos lo colocaron con un hierro caliente sobre nuestra piel y hoy se convierte en el símbolo de identificación de quienes fueron ayer nuestros esclavistas. Por ejemplo, yo me llamo Carlos Adalberto Angulo Góngora y no es coincidencia que el hombre más rico de este país se llame Sarmiento Angulo. Pero yo no soy pariente de él, ni me parezco a él, ni tengo ningún parentesco sanguíneo. Es que la arrogancia del sistema esclavista que inició su antecesor le impuso de manera violenta su apellido a mi antecesor, borrando de su memoria y de su linaje su apellido africano, para imponernos el apellido del blanco esclavista. Mi apellido significa que mi familia perteneció a un esclavista de apellido Angulo. Y si yo hoy lo identifico y es considerado uno de los hombres más ricos del mundo, esa es una de las pruebas que permite determinar. Yo soy el heredero del racismo, de la exclusión, del abandono histórico, y él es el heredero de la riqueza producto de la esclavización. Él es el heredero del culto y de las ideas, él es el heredero de la riqueza nacional, de la supremacía blanca y de todos estos fenómenos que le permitieron desarrollar su riqueza. Y esa es la verdad de la discusión. Y el sistema educativo nunca va a hacer esto. El sistema educativo legal nunca va a decirnos la verdad con lujo de detalles por una sencilla razón. Porque se suicidarían a sí mismos. Porque es ingenuo pensar, dice Paulo Freire, es ingenuo pensar que el sistema es ingenuo pensar que el sistema educativo nos permitirá percibir de una manera crítica las injusticias sociales cometidas en contra de nuestro pueblo. Eso es ingenuo. ¿Cómo ellos van a contarnos la verdad? Ellos nos van a contar una versión amañada en la que ellos no son los victimarios. Y en esa versión casi siempre pretenden echarle la culpa a la gente negra de su pobreza, de su miseria, de su exclusión. Y empiezan a decir
que es porque nos gusta bailar y somos folclóricos, y es porque no trabajamos, y es porque desde el momento que dejamos de trabajar para el sistema esclavista, supuestamente desde ese momento salió una teoría de que éramos flojos y no nos gustaba trabajar. Y en ese sentido nosotros, nadie ha trabajado más que nosotros para construir este hijueputa país. Lo dije algún día y lo vuelvo y lo reafirmo y siempre lo reafirmaré. No hay nadie que haya trabajado más que la gente negra para construir este país. En ese sentido, nosotros hoy estamos llamados no a ser parte de un proyecto político. Nosotros hoy no estamos llamados a ser una pieza o a ser el acompañante de ninguna idea política. Nosotros hoy tenemos la obligación, en agradecimiento a las luchas del pasado y en reivindicación de la descendencia que proviene para que tener la descendencia del futuro, a proponer un programa de 10 puntos. Simbólicamente pongo 10 puntos como el programa de las Panteras Negras en los Estados Unidos. Nosotros debemos construir un programa de 10 puntos de reivindicación nacional en el cual el Estado colombiano y la oligarquía rancia que se benefició del sistema esclavista esté dispuesta a pagar la deuda histórica que tiene con nuestro pueblo, obligada a pagar la deuda histórica que tiene nuestro pueblo. El primer punto de ese programa es que todos los edificios que se hayan construido en la época esclavista o posesclavista tengan una placa que indique que fue construido por nuestros antecesores, bien sea que ellos lo hayan hecho directamente o que hayan generado el dinero en las haciendas, en las minas y en todos los donde trabajaron para construir las carreteras, los puentes, los conventos, los edificios, los hospitales, las escuelas, donde muchos estudiaron y no nos permitieron entrar a estudiar. Eso tiene que suceder en este país como una reivindicación política. Eso tiene que suceder en este país como una reparación histórica. Y nosotros tenemos un ambicioso programa de 10 puntos que haga una reivindicación profunda en este país. Es la reparación histórica o la independencia. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias por el espacio y por haberme escuchado. Listo, mi hermano Carlos. Muy bien, muy inspirador, muy bueno. Pues desafortunadamente el tiempo es corto, también en estos espacios. Pues el diálogo está, esta escuela va a seguir en este crecimiento. Vuelvo y reitero, cada pastilla de esta vamos a estar enviándolas a los facilitadores por la página del canal de YouTube que se llama canal Red Pana, por la página de Facebook de Red Pana y también por nuestro propio página web que tenemos próximamente, ya la vamos a inaugurar, y las redes que nos siguen. Igualmente, estamos de acuerdo en seguir estos espacios también por un grupo de WhatsApp que seguiremos con estos debates. A todos ustedes, muchas gracias. Dios me los bendiga. Dios les pague por todo, por su presencia, que cada día nos siga fortaleciendo y nosotros seguiremos aquí con ustedes siempre pendientes y siempre en la lucha. Cualquier cosa que muchachos necesiten, cuenten con nosotros. Aquí estoy para que cada uno de ustedes sigan este fortalecimiento. La Escuela de Derechos Humanos Pacífico Nariñense y Piedemonte Costero, el despertar del Pacífico. De aquí salimos duchos para lo que sea. Muchas gracias. Dios los bendiga. Amén, amén, amén. Feliz tarde para todos. ¿Qué sentiría? Hasta el 6%.
Antes aguanto.